Carlos y Francisca, una pareja joven y enamorada, decidieron tener una noche especial y diferente. Optaron por ir al cine en una noche fría de otoño. El lugar escogido fue el antiguo Cine Rex, un edificio de aspecto siniestro que se erigía en el centro de la ciudad. Desde su inauguración en los años 50, el cine había sido testigo de varios sucesos misteriosos y rumores de fenómenos paranormales. Sin embargo, esto no los disuadió, más bien, aumentó su intriga. La noche en que decidieron ir, el cine estaba inusualmente vacío. El tintineo de sus pasos resonaba en el vestíbulo mientras se dirigían a la taquilla. Un anciano con una mirada sombría los recibió y les entregó las entradas. Su expresión los inquietó un poco, pero decidieron ignorar sus instintos y se dirigieron a la sala. El interior del cine estaba tan oscuro como el exterior, con solo una tenue luz roja que iluminaba el pasillo. Avanzaron por los pasillos vacíos hasta que encontraron su sala asignada. A medida que se adentraban, una sensación de opresión comenzó a apoderarse de ellos. ¿Estás segura de que queremos ver esta película aquí?, preguntó Carlos, mirando nerviosamente a su alrededor. Vamos, será emocionante, respondió Francisca, tratando de sonar valiente. Se sentaron en la fila central, esperando que la película comenzara. El ambiente en la sala era pesado y tenso, como si estuvieran siendo observados por algo invisible. La pantalla estaba en blanco, sin señales de que la proyección comenzara pronto. Minutos se convirtieron en una eternidad, y la impaciencia comenzó a apoderarse de ellos. Finalmente, las luces se atenuaron lentamente, y la película comenzó. Era un viejo clásico de terror, pero la calidad de la imagen era pobre y distorsionada. A pesar de esto, se quedaron pegados a sus asientos, absorbidos por la trama. Sin embargo, cuanto más avanzaba la película, más inquietante se volvía la experiencia. Imágenes extrañas y perturbadoras parpadeaban en la pantalla, mezcladas con sonidos distorsionados y voces susurrantes. Carlos y Francisca intercambiaban miradas nerviosas, preguntándose si algo andaba mal con la película o si era solo su imaginación. Pero antes de que pudieran llegar a una conclusión, la pantalla se apagó repentinamente, sumiéndolos en la oscuridad total. Un silencio sepulcral llenó la sala, roto solo por el sonido de sus propias respiraciones agitadas. Carlos se puso de pie, tratando de encontrar una salida en la oscuridad. ¿Qué está pasando?, preguntó Francisca, su voz temblorosa con el miedo. No lo sé, pero tenemos que salir de aquí, respondió Carlos, tratando de sonar seguro de sí mismo. Se abrieron paso por el pasillo, sintiendo como si estuvieran siendo observados por algo invisible. Cada sombra parecía cobrar vida, y los susurros inquietantes resonaban en sus oídos. Finalmente, encontraron la puerta de salida y salieron al vestíbulo. Sin embargo, lo que los esperaba afuera era aún más aterrador. El vestíbulo estaba desolado, sin rastro del anciano de la taquilla ni de ningún otro empleado. Las luces parpadeaban intermitentemente, arrojando sombras fantasmales en las paredes. «Esto no puede ser real», murmuró Francisca, al borde de las lágrimas. «Tenemos que encontrar una salida, rápido», dijo Carlos, tratando de mantener la calma. Se dirigieron hacia la puerta principal, pero cuando intentaron abrirla, descubrieron que estaba cerrada con llave. Una sensación de desesperación los invadió mientras buscaban frenéticamente otra salida. Sin embargo, todas las puertas estaban cerradas, como si estuvieran atrapados en un laberinto oscuro y sin salida. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Francisca, su voz temblorosa con el miedo. «No lo sé, pero no podemos rendirnos», respondió Carlos, tratando de mantener la esperanza. Decidieron regresar a la sala de cine, buscando alguna pista o salida que hubieran pasado por alto. Sin embargo, cuando entraron, descubrieron que la sala había cambiado por completo. Las paredes estaban cubiertas de escrituras extrañas y símbolos oscuros, y en el centro del suelo había un círculo de velas encendidas. «Esto es una locura», murmuró Carlos, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Francisca, al borde del pánico. Antes de que pudieran encontrar una respuesta, las velas se apagaron de repente, sumiéndolos en la oscuridad total. Un viento gélido comenzó a soplar a su alrededor, y una presencia maligna llenó la sala. Carlos y Francisca se tomaron de la mano, buscando consuelo y protección mutua en medio de la oscuridad abrumadora. «Tenemos que salir de aquí, ahora mismo», dijo Carlos, su voz temblorosa con el miedo.
Pero, ¿cómo? Preguntó Francisca, su voz apenas un susurro. Tal vez si deshacemos lo que sea que hayan hecho aquí, sugirió Carlos, señalando los símbolos oscuros en las paredes. Juntos, comenzaron a borrar los símbolos, rezando para que eso fuera suficiente para romper el hechizo. Sin embargo, antes de que pudieran terminar, una figura oscura emergió de las sombras, bloqueando su camino hacia la salida. ¿Quién eres tú?, preguntó Carlos, su voz temblorosa pero firme. La figura no respondió, pero su presencia exudaba una malevolencia palpable. Carlos y Francisca retrocedieron, sintiendo el terror apoderarse de ellos. Sin embargo, antes de que la figura pudiera hacerles daño, un destello de luz llenó la sala, dispersando las sombras y revelando la figura como el anciano de la taquilla. El anciano los miró con ojos desprovistos de humanidad, su rostro retorcido en una mueca siniestra. Carlos y Francisca retrocedieron instintivamente, sintiendo un escalofrío recorrer sus espinas. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Carlos, tratando de mantener la compostura a pesar de su creciente temor. El anciano no respondió con palabras, pero su presencia emanaba una oscuridad que los envolvía como una niebla espesa. Carlos y Francisca se aferraron el uno al otro, buscando fuerza en su unión mientras enfrentaban al desconocido. De repente, el anciano extendió una mano arrugada hacia ellos, y una onda de energía oscura los envolvió, haciendo que sus cabezas dieran vueltas y sus corazones latieran con fuerza. En medio de la confusión, una voz susurrante resonó en sus mentes, llena de promesas de poder y dominio. «No te dejes engañar, Carlos», susurró Francisca, luchando por mantenerse consciente. Carlos asintió, luchando contra la influencia maligna que intentaba apoderarse de su mente. Con todas sus fuerzas, se concentró en sus sentimientos por Francisca, en el amor que compartían y en la determinación de protegerla. «No», gritó Carlos, rompiendo el control del anciano sobre ellos. Con un esfuerzo final, Carlos canalizó todo su amor y determinación en una ráfaga de energía pura, que arrojó al anciano hacia atrás y dispersó la oscuridad que lo rodeaba. El anciano gritó de rabia y dolor, desvaneciéndose en la oscuridad mientras la sala temblaba con la fuerza de su derrota. Cuando la oscuridad finalmente se disipó, Carlos y Francisca se encontraron de pie en el vestíbulo del cine, la luz del amanecer filtrándose a través de las ventanas. Se miraron el uno al otro, sus corazones aún latiendo con el recuerdo de la terrorífica noche que acababan de pasar. «¿Estás bien?», preguntó Carlos, preocupado por Francisca. «Sí, gracias a ti», respondió Francisca, sonriendo débilmente. Se abrazaron con fuerza, reconfortándose mutuamente después de la experiencia traumática que habían vivido. Juntos, salieron del cine, dejando atrás las sombras y los horrores de la noche anterior. Mientras caminaban hacia el amanecer, sabían que nunca olvidarían la oscuridad del Cine Rex ni la fuerza del amor que los había salvado de su malignidad. Aunque el edificio permanecería como un recordatorio ominoso de los peligros que acechaban en la oscuridad, también sería un símbolo de su valentía y su unión indestructible.